Hola, buenas tardes. Mi nombre es Frida Tobar Ramos. Soy del grupo 1-1 turno vespertino. Yo les voy a explicar un poco sobre qué son los prototipos textuales. ¿Qué son los prototipos textuales? Los prototipos textuales son las formas de organizar y clasificar los distintos modelos que utiliza un emisor para elaborar un mensaje, ya sea verbal o escrito. Cada prototipo o modelo textual contiene un lenguaje y un estilo determinado. ¿Cuáles son las características de los prototipos textuales? 1. Elementos externos. Se refiere a la forma en la que se distribuye el contenido. Se observan a simple vista como son la presentación de esquemas, párrafos u oraciones, mapas, etc. 2. Elementos internos. Se trata de los contenidos que se le dan al significado al texto, como son el lenguaje utilizado, la objetividad y los estilos discursivos. Propiedades de los prototipos textuales. Para que el mensaje sea transmitido, los párrafos tienen que estar articulados entre sí, al igual que las oraciones, guardando una relación y un orden, para que así los prototipos cumplan con las propiedades de adecuación, cohesión y coherencia. Adecuación. Adaptar el lenguaje para que sea comprendido e interpretado de manera apropiada. Tema: general, particular, divulgación o especializado. Lenguaje: culto, vulgar o coloquial. Intención del mensaje: comunicar, describir, instruir, divertir, etc. Nivel de formalidad: formal, serio, informal, jocoso, etc. Coherencia: mantener una relación lógica entre el fondo del tema y la estructura. Vinculación de las oraciones dentro de los párrafos. Organización de la información, textos claros, sencillos y con un sentido unitario o global sin contradicciones. Tiempo: avance progresivo y correlativo de los acontecimientos. Cohesión: mantener una formalidad entre los elementos del texto. Relacionar las palabras de las oraciones que conforman los párrafos utilizando la forma apropiada de los conectores, los signos de puntuación. Producir un mensaje lingüísticamente llamativo basado en las ideas expresadas con sentido. ¿Cómo se clasifican los prototipos textuales? Se clasifican en 5 ejemplos, que son los textos narrativos, descriptivos, expositivos, diálogos y argumentaciones. Textos narrativos. El objetivo es contar o relatar un hecho redactado en prosa. Es narrar una historia o suceso, ya sea real o imaginario, siguiendo un orden en el tiempo y espacio, utilizando sustantivos, verbos, entre otras palabras. Los elementos principales que se presentan en una narración son: el narrador es quien relata los hechos. Los personajes son las personas, animales o cosas quienes intervienen en la historia. El contexto es el ambiente donde se desarrolla el cuento. El tiempo es el momento cuando sucedieron los acontecimientos. Textos descriptivos. La finalidad es identificar detalladamente objetos, personas, etc. de forma subjetiva u objetiva. Describir es indicar las características de una persona, animal, cosa, sentimiento, lugar, espacio, ya sea real o imaginario. Es detallar cómo es, cuáles son sus propiedades, cualidades, atributos, de forma objetiva o subjetiva. Se utilizan sustantivos, verbos
y mayormente adjetivos calificativos. El diálogo. El propósito es reproducir literalmente una conversación, es presentar un intercambio de información entre dos o más personas, utilizando un guión, para indicar el turno de cada participante junto con su nombre, signo de interrogación, exclamación para las preguntas y emociones. Su objeto es darle entonación y sentido de conversación espontánea. La exposición. Su intención es explicar un tema de forma objetiva, es presentar una investigación, un estudio sobre un tema, un fenómeno, un proceso con la intención que el receptor conozca, comprenda y reflexione sobre su importancia, su aplicación para la vida. Argumentación. Es defender un punto de vista o una idea con razones. Es persuadir al receptor utilizando información completa que valide su opinión para demostrar que es importante y justificar su visión respecto a algo, intentando convencer al otro con evidencias.